Vamos a hablar ahora, Fátima, amigos, con Juan José Martans. Él es economista y le damos la bienvenida ante todo. Juan José Martans, muy buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian, Fátima. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Buenos días. No, el gusto es nuestro. Juan José Martans, por favor, primero te quería preguntar si habías tenido ocasión, si digamos, has hecho, ¿no?, el sacrificio de por ahí ojear, escuchar un poco de la interpelación y, digamos, qué te ha parecido el nivel de las preguntas y las respuestas. Es decir, es un ejercicio democrático que ayuda a la población a conocer mejor qué errores habría cometido el Ministerio de Economía, si es que hay cosas que mejorar en la política económica del gobierno durante la pandemia, etcétera. Fíjate, Cristian, te voy a ser bien sincero y voy a intentar de que hablar de la manera más sencilla para que tus oyentes de una manera simple puedan entender la preocupación que se mantiene hoy día con respecto a la situación de la ministra de Economía y el Congreso. La actual posición del Congreso no denota ya una muestra de democracia, denota una muestra de preocupación eminentemente política y electoral. Eso para mí está clarísimo de la sola lectura de las preguntas en la interpelación, de la sola necesidad de, antes de que se hayan terminado de contestar las preguntas de interpelación, y a ciertos grupos políticos hablen de censura, a mí me parece una falta de respeto al país, una falta de respeto al poblador medio. Lo que se quiere, ¿qué es? Lo que se quiere es contribuir con el proceso de saneamiento de la economía peruana luego de este tremendo choque asociado al COVID, o lo que se quiere es ganar votos de acá a 9 meses o de acá a 6 meses para efecto de tener bajo sus manos el poder. ¿Qué es lo que se está buscando con esta suerte de interpelación? A nivel técnico, yo no encuentro realmente mayor asidero. Y te explico por qué, Cristian. Porque la ministra de Economía, si bien es cierto, ha mostrado cierto nivel de restricciones en lo que significa la idoneidad, la celeridad para tomar acciones, también es cierto de que eso se entiende en la medida de que el COVID nos agarró de sorpresa a todos absolutamente. No obstante ello, ha habido problemas como, por ejemplo, Reactiva. En la etapa 1, 30.000 millones de soles, es verdad, no fue del todo transparente, y la segunda, lo que ha hecho la ministra de Economía, como pocos ministros de Economía en la historia económica del país, ha sincerado y transparentado las cifras que se han canalizado a través de las entidades financieras y bancarias al sector productivo, mediano, pequeño, micro y grande. Yo pregunto, ¿qué ministro de Economía asignó este monto de recursos con tal nivel de transparencia? Ha habido problemas, por Dios, eso no lo tenemos que negar, y eso es claro, y yo he sido una persona que ha señalado algunas de las restricciones, pero el sentido de enmienda también ha demostrado la ministra de Economía, y lo ha hecho con una suerte de honestidad que yo realmente me quito el sombrero. Ahora, también hay algunos indicadores que yo creo que vale la pena resaltar ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se habla de que somos la economía que se ha afectado más a nivel de retracción del PBI y se va a afectar más este año. Por Dios, Cristian, este año debemos estar decreciendo 12%, no 20%, como dijo algún economista por ahí, o 25%, como dijo otro por ahí, 12%. Gran problema para todos los peruanos, gran golpe, ¿de acuerdo? Nadie lo niega. Pero ese 12%, si tú lo observas a nivel global, también va a ser una suerte de resultado que observan economías muy adelantadas, muy avanzadas. Por ejemplo, Reino Unido va a decrecer 12% este año. Por ejemplo, Italia, Francia y España van a decrecer 12% este año. La diferencia está, y quiero que me escuchen bien, en que esos países, esas economías avanzadas, no disponen de restricciones tremendas como los peruanos. Por ejemplo, no disponen ya de problemas ligados a la informalidad. Perú sí. No disponen problemas ligados a la bancarización. Perú sí. Y no obstante estas restricciones de Perú en la carrera se queda mal, pero no necesariamente fuera del hito de lo que ha golpeado este COVID a nivel mundial y lo que golpea economías que no tienen la restricción como la peruana. Entonces, yo creo que se está utilizando acá el factor de algunos indicadores para efecto de, sobre texto los mismos, buscar que hacer daño, no al gobierno, hacer daño al país. ¿De acuerdo? Correcto. Eso es un poquito para resumirte, Cristian, lo que te puedo mencionar
en este contexto, ¿no? Ahora, usted además había mencionado en una columna que si las cosas se hubieran hecho mejor o bien, nuestro perjuicio económico hubiera sido el de la mitad, ¿no? No 12% quizá. Es correcto. Ajá, y que si hubiéramos dejado de hacer algo, tendríamos pues una situación mucho más caótica. Entonces la pregunta es, ¿qué se debió hacer mejor? Fíjate, yo creo que ciertamente si las cosas se hubiesen manejado mejor, hubiésemos tenido un decrecimiento inevitable de por lo menos 6%. Inevitable, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué se pudo hacer mejor? Muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Por ejemplo, se pudo buscar que Reactiva desde un momento dado tenga una suerte de desembolso mucho más acelerado y mucho más orientado a la búsqueda de generación de evitar que el desempleo caiga. Ese es un elemento que sin duda alguna hay que considerar. 2, se pudo buscar que los bonos de carácter social, desde quédate en casa hasta el bono familiar, ¿ya?, se canalicen con mayor celeridad. Pero eso es fácil decirlo, Fátima. Sí. Eso es fácil decirlo, Cristian. En un contexto donde no hay bancarización, ¿cómo le llegas? ¿Cómo le orientas ese bono al poblador que está al interior de las provincias del país? En un contexto donde no hay conectividad, ¿cómo llega esa transferencia a través de un celular? Por Dios, no estamos en Suiza, estamos en Perú. Tenemos que entender que ha habido restricciones que lamentamos, que se pudieron evitar en parte, pero que en parte también cualquier ministro de Economía o exministro de Economía en el cargo hubiera también adolecido ciertas restricciones. Yo no quiero justificar acá la labor de una señorita que a mí me parece es idónea y está haciendo las cosas con decencia. Un ministro de Economía que haga las cosas con decencia y honestidad, ya tenemos bastante para el país, para los estándares del país, por Dios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en el caso? ¿Qué es lo que tenemos ahora en el caso de estos 9 meses que van a faltar para un nuevo gobierno, Cristian, Fátima? Son 9 meses. Van a cambiar al ministro de Economía y ¿qué van a ganar? Aparte de posiblemente votos de cierta gente que no conoce estos temas, que no los puede entender y que es vulnerable a la demagogia permanentemente en el país. A ver, yo te digo, estoy preocupado. Sobre eso hay quienes dicen, Dale. ¿no? A ver, en esas circunstancias no es propicio cambiar al ministro. Seguramente gente con más experiencia y mucha más preparación, pero dadas las circunstancias y con tener que... Exacto. ¿Hay alguien mejor, digamos? ¿Cuál es la pertinencia o no? Y en términos quizá un poco más sencillos, porque la gente que nos está escuchando dirá, sí, mala ministra, que la saquen ya, es lo que dice el pueblo y en el mismo sentido se van a querer dirigir los congresistas. Entonces hay que tratar de llevar este nivel de comprensión también a las personas que nos están escuchando. Sí, Fátima, yo lo que siento acá es que tenemos que pensar el tiempo que le resta a este Congreso. Este Congreso está pensando más en las próximas elecciones y cómo sus correligionarios van a tener oportunidad de observar votos, de ganar votos, que en el país. Así de simple. Modificar hoy día, cambiar al timonel de la orientación de política económica a 9 meses de cambio de gobierno me parece un sinsentido. Que hay mejores personas, en todos los mercados podemos encontrar, en todos los frentes, en todas las profesiones, siempre va a haber mejores que uno. Eso es evidente. Pero ¿quién va a aceptar el cargo en este momento? ¿Quién estaría sujeto frente a tanta volatilidad y tanta poca permeabilidad del Congreso a aceptar el cargo? Es decir, lo único que se va a generar en este país es un pierde tras pierde. No va a haber ganancia acá. Correcto. Todos los peruanos vamos a perder. Juan José Martans, mi padre siempre me dice, ¿no? El éxito anula la crítica y el fracaso lo alimenta. Entonces yo quiero retomar la pregunta que Fátima le hizo, pero en vez de, digamos, plantearla en el pasado, plantearla hacia el futuro. ¿Qué tiene que hacer esta ministra de Economía para, obviamente, digamos, para que se considere éxito? Obviamente, éxito no podemos aspirar, pues, a crecer este año. Pero como tú has dicho, no pues a que el decrecimiento sea de 12%, sino quizá menos. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta ministra de Economía para hacerle sentir a la población que lo que hay efectivamente en el Congreso es populismo, es una campaña electorera y efectivamente no es que quiera cambiar y mejorar la situación económica del país? Me imagino que hay cosas que puede hacer todavía la ministra de Economía. Sin duda, sin duda. Yo creo que las van a hacer. Yo creo que ya las han planteado y las están anunciando, ¿no? Una de ellas, por ejemplo,
la propuesta modificatoria del Sistema Nacional de Pensiones. ¿Quién la había pensado? ¿Quién la había propuesto? ¿Quién había propuesto escalonadamente proponer pensiones para aquellos afiliados que no dispusieran de 20 años de aportación? Ahora el que aporta desde 10 años ya puede acceder a una pensión. Sí. ¿Quién había pensado que hubiera una suerte de jubilación anticipada también con las características de que quien aporta y tiene más de 50 años, 50 o más, y 25 años de aporte, no puede tener su jubilación anticipada? Por Dios, acá se está haciendo un esfuerzo que tiene una carga y un costo fiscal que es evidente, pero que se ha dado muestras de permeabilidad, de inteligencia, de propuestas. Bien, el próximo año tenemos que crecer. Y lo que dice el Fondo Monetario, no yo, lo que dice el Banco Mundial, no yo, lo que dice la CEPAL, no yo, es que vamos a crecer entre 6,5% y 11,5%. Y sin duda alguna, todos coinciden en que Perú va a ser nuevamente el líder de crecimiento el próximo año. Algunos dirán rebote estadístico, algunos dirán es producto de lo malo que nos fue el año pasado. A mí me parece ciertamente mezquino eso, porque Perú está demostrando que para compensar el impacto de la recesión derivado del COVID, está orientando una cantidad inmensa de recursos producto de la solidez con la que nos encontró el COVID a nosotros desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, ahí hay una suerte de empuje que va a tener la economía como consecuencia de... También es cierto, de que tiene que concentrar las balas en términos de pocos proyectos de gran impacto a nivel de generación de empleo y de gran impacto a nivel de generación de inversión. Por ejemplo, el aeropuerto, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Por ejemplo, tenemos la línea 2 del metro, 30% de avance hasta ahora, después de bastantes años, ¿no? Imposible, eso hay que destrabarlo y acelerarlo, y es posible hacerlo. Por ejemplo, el megapuerto de el terminal portuario de múltiples servicios de Chancay, exactamente. Una joya portuaria en el mundo, más de 5.000 millones de dólares, ya está al 60 y tantos % de avanzado. Eso hay que acelerarlo más aún. Entonces, identificando, no quiero que me digan que tenemos una cartera de 50 proyectos, no, que me diga 5, que me diga cómo se destraban, que me diga cuándo operan y que me diga en qué condiciones de avance los van a dejar. Suficiente. Eso es lo que tienen que preguntar los congresistas y no otras cosas. Una cortita final de mi parte para cederle a Fátima, si me permites, por favor. Encantado, explicarle a nuestros oyentes por qué la ministra se lo repetía una y otra vez a los congresistas cuando decía que de parte reactiva no ha habido, digamos, una entrega de fondos de parte del Tesoro Público. Explicar eso, mucha gente, y en el Congreso se lo criticaban una y otra vez, por ahí planteándose que en base de repetir una mentira se volvía verdad. ¿Qué significa lo que decía María Antonieta Alba, ministra de Economía, que el Tesoro Público no ha dado el dinero para reactiva? Es correcto. Fíjate, en los mecanismos de apoyo que todos los países del mundo están aplicando, hay dos componentes importantes. El mecanismo de apoyo fiscal, donde hay erogación del sector público, por ejemplo, para los bonos, quédate en casa. Eso sale del dinero de todos los peruanos. ¿De acuerdo? Y hay otro componente de carácter crediticio o monetario, donde los bancos centrales de todo el mundo han decidido canalizar liquidez a favor de entidades productivas a través del sistema microfinanciero y bancario, para efectos de evitar que la cadena de pago se rompa, para evitar, en la medida de lo posible, que se genere mucho desempleo, para evitar que los proveedores se queden sin pago de estas empresas. Esas líneas no son financiadas por el sector público, es el Banco Central y son los bancos centrales de todo el mundo los que están ejecutando medidas similares. Lo único que podría perder el Estado es el componente garantía, ¿no? Para aquella persona, aquella empresa que no haya cubierto el pago del servicio de su deuda, obviamente el Estado tiene que garantizar el servicio lo mismo para que el Banco Central no pierda. Ahora, eso ya se previó en el presupuesto. En el presupuesto se ha asignado alrededor de un 15-20% de los 60.000 millones de soles para efectos de cubrir esta suerte de contingencia. Pero eso no es más allá. Este dinero está garantizando, el Estado está garantizando una operación, no está sacando dinero directamente.
Y eso también es importante que lo conozca la opinión pública para que nuestros congresistas no tengan mucho margen de error ni de demagogia en esto. ¿Y por qué está garantizando también, que es algo que ya mencionó en más de una oportunidad, acompañado también de esta pregunta ya la respondí, ¿verdad? El por qué la necesidad de que intervenga como un garante el Estado a través del Banco Central. Ciertamente, porque hay que minimizar riesgos, hay que hacer la canalización de estos recursos, ¿no? Sin duda alguna hay que dinamizar rápidamente, ¿ya? Y para que el banquero sea mucho más expeditivo en canalizar estos créditos, si hay una garantía, eso lo hace mucho más rápido. Es decir, siempre le vamos a encontrar peros a todo, Fátima, Cristian. Este país se debería llamar no Perú, sino pero, ¿no? Pero, ¿no? Es todo. Si lo haces a la izquierda, ¿por qué no vas a la derecha? Si vas a la derecha, ¿por qué no vas a la izquierda? Correcto. Por Dios, yo he sido funcionario público. No es fácil ser eficiente en el sector público. Dadas las limitaciones que existen, inadecuada organización, sobredimensionamiento, mala calificación de parte del personal, oigan, un poquito de paciencia. Faltan 9 meses para el cambio de gobierno. Tranquilos. Sí. Debió hacerse mejor los filtros, en fin, eso es parte de lo que se ha reconocido y tampoco sería correcto negarlo, ¿verdad? Pongámonos en otro panorama para que también haya un poco mayor de comprensión en la necesidad o no de que esto se haya dado de esta forma. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido el Reactiva, si no hubiera existido el aval del Estado? ¿Cómo hubieran sido los préstamos? ¿Acaso hubieran existido préstamos para los microempresarios, sobre todo, que son aquellos que tienen quizá una mayor imposibilidad de quién los avale? Fíjate, Fátima, lo que ha hecho el Banco Central es replicar lo que muchos bancos centrales del mundo han venido y vienen haciendo. Desde el sistema de Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, hasta el Banco Central de Chile, ¿de acuerdo? Todos han aplicado un Reactiva. Solamente que en el caso de Perú estamos hablando de 60.000 millones de soles. Eso más o menos es 17.000 millones de dólares. En Chile ha sido 24.000 millones de dólares, imagínate tú. Y no solamente abarcar el sector productivo, sino también refinanciar a personas que disponen de créditos de consumo y créditos vía tarjetas, ¿no? Acá se ha tratado de levantar a todo el país porque ha dejado de generar ingresos. Entonces, lo que hubiera pasado si es que Reactiva no se hubiese dado es una catástrofe nacional. Se hubiese roto la cadena de pagos, se hubiese acentuado mucho más el desempleo, no estaríamos dando señales hoy día de recuperación progresiva. Este país se hubiera venido abajo, hubiera sido el único, el paria del mundo, que decide no apoyar a través de su Banco Central y del Estado al sector productivo de su país. Porque lo que ocurre en crisis es que los bancos no quieren prestar si no hay la posibilidad segura de que van a volver, digamos, estos préstamos. Es natural, es absolutamente natural e inteligente lo que vienes diciendo, Fátima. Eso es absolutamente correcto. Para eso, estas medidas excepcionales. Correcto, sí. Es que las preguntas son necesarias, señor Martins, porque usted entenderá que a ver, nos hace falta mucho, a los que no somos expertos, comprender cada uno de los porqués, ¿no? Porque suena muy fácil decir, se saca plata, se respalda para los millonarios, en fin, pero necesitamos comprender que no solamente esas empresas grandes que finalmente también proveen de empleos, que se tuvo que hacer filtros, claro que sí, que se tuvo que buscar, que no haya tantos despidos, claro que sí, pero no quita lo otro, sería, como usted ha dicho, mezquino. Claro que sí, ha habido errores, Fátima, sin lugar a dudas, ¿no? Ha habido errores, eso no lo puede negar absolutamente nadie. Yo hubiese buscado generar acotaciones para que los bancos vinculados a empresas no reciban ese dinero de una manera u otra. Claro. Yo hubiera buscado que se saque una propensión de generación de empleo por cada empresa que recibe esta suerte de refinanciamiento con recursos del Banco Central de Reserva. Claro, pero caramba, la manera como ha impactado el COVID al mundo y a Perú es tremenda. Este año están reduciendo su nivel de actividad productiva, están recesando el 95% de las economías del mundo. Eso es inevitable. La crisis ha sido dura. Pero estamos a 5 meses de transitar y superar esto, y el 2021, según las grandes entidades financieras del mundo, dicen que Perú nuevamente va a brillar. Lo único que necesitamos los peruanos para que eso sea verdad es no ponernos cabe. Eso es lo único que necesitamos.
Me quedo con ese positivismo entonces, ¿no? Ese optimismo bien informado, eso sí, ¿no? Que no es lo mismo que un optimismo ciego, pero que lo compartes también, entiendo. Elmer Cuba también ha escrito respecto del rebote que vamos a justamente experimentar el próximo año. Ojalá así sea, Juan José. Dios quiera, porque lo necesitamos, lo merecemos. Así es, bueno, muchas gracias.